después yo le subo la resolución. Es un poquito largo porque hay que analizar muchas cosas. Vayan leyendo el título, es un renglón y medio. Hay distintos modelos de ejercicios donde hay que probar lo mismo. Y bueno, uno de los últimos es este, ¿sí? Pusimos con módulos, sabemos que siempre el módulo trae problemas. ¿Mm? Bueno, entonces dice estudiar la continuidad y la derivabilidad, o sea, es como que de alguna forma es un nexo entre la unidad anterior y la actual, ¿verdad? La continuidad tiene que ver más con límites y la derivabilidad es con la definición de derivadas de las siguientes funciones en su dominio. ¿Estamos? Bueno, que una función sea continua en su dominio, ¿automáticamente quiere decir que sea derivable? ¿Qué recuerdan de eso? Continua. No. ¿Implica derivable? No. No necesariamente quiere decir que sea derivable. Esto, ojo, no se tiene que entender que si es continua, entonces no es derivable, no. Esto quiere decir que el antecedente de la continuidad implica que la función puede ser derivable o no, ¿sí? Y siempre estamos hablando de la derivabilidad o de la continuidad en algún punto, ¿sí? O en una parte de la función, digamos, ¿no? Bueno, recién ustedes vieron claramente la función módulo de x, donde la función mantiene su continuidad en todos los reales y sin embargo en cero la función módulo de x no es derivable, o sea, las derivadas laterales dan diferentes. Bueno, de eso se trata. Acá tenemos una función que, si bien no es módulo puro, hay una operación con los módulos, con el módulo, ¿sí? Y entonces lo que tenemos que hacer es armar la función quitando el módulo, lo que nosotros decimos de abrir el módulo, ¿sí? Abrir el módulo. Bueno, ¿cómo hacemos para abrir el módulo? ¿Qué tenemos que buscar de este módulo para ver si dejamos el módulo, lo que está dentro como está, el argumento como está, o le cambiamos el signo? ¿Sí? ¿De qué ¿Cuándo va a se hace cero? depender? Hay que buscar. ¿Dónde se hace cero? Que no siempre es en x igual a cero. Eso va a ser para el módulo de x. Entonces, este argumento se hace cero para un medio, ¿están de acuerdo? Si Sí. yo acá la x la sustituyo por Sí. un medio, el módulo me da módulo de cero, ¿o no? Entonces, para ese valor un medio, ¿sí? Voy a tener una partición, digamos, de la parte de la función donde tiene el módulo. Bueno, yo primero lo escribí así. Yo lo veo bastante borroso. ¿Ustedes lo ven bien esto o no? Sí, se ve, pero... Ah, bueno. Bueno, entonces, cuando el argumento del módulo es mayor o igual que 0, lo escribimos igual. Y cuando el argumento del módulo es menor que 0, le cambiamos el signo. Acá está la diferencia, ¿sí? Aplicada la definición de módulo, de valor absoluto. Bueno, operando algebraicamente llegamos a estas dos ramas, ¿sí? Bueno, si yo tengo que estudiar la derivabilidad y la continuidad, como me dicen a mí, la continuidad puedo decir para estas dos ramas que la función es continua en todos los reales. ¿Por qué? Porque la función módulo es una función que mantiene la continuidad. Entonces, todo operador de funciones continuas me va a dar una función continua. Eso lo puedo justificar de esa manera. Pero si yo tengo la duda, ¿sí?, de la continuidad, ¿dónde estudiarían la continuidad de esta función escrita de esta manera? ¿Dónde estudiarían la continuidad? En x igual a un medio. En un medio donde está la partición, ya que en cada rama no hay conflictos, son dos ramas lineales, así que ahí no hay ningún tipo de problema, ¿sí? ¿Y qué tendrían que estudiar para la continuidad en un medio? Si ustedes quieren estudiar la continuidad en un medio, ¿qué tendrían que estudiar? ¿Qué pasos tienen que hacer?
Y primero calcular la imagen. La imagen de un medio, muy bien. ¿En qué rama la van a estudiar? La de arriba. La de arriba, ¿sí? Y después tienen que hacer el límite cuando x tiende a un medio de la función, ¿o no? Y cuando yo me acerco a un medio me puedo acercar tanto por izquierda, para los menores, que es menos 3x más 2, como para los mayores de un medio. Y estos dos límites, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Iguales. Bueno, es fácil de hacer, ya lo estuvieron haciendo, ¿sí?, con ejercicios anteriores. De todas maneras, acá está justificado de otra manera, diciendo que como la función es continua y el módulo, digamos, al aplicar el módulo no provoca ninguna discontinuidad, esto va a mantener la continuidad. Un minuto, ya ven. ¿Puede ser que no te escuche, Fabián? Se funcionó. Dijo que ya venía. Está bien, porque yo estaba atendiendo a mi mamá y vine acá y, bueno, yo aprovecho el recreo y estoy allá con mi vieja. Qué poquitos que son en la reunión, 32, y habían empezado más. Yo no sé por qué no se conectan en la segunda parte. Es tan importante como la primera. No sé. Bueno. ¿Qué comentó Fabián? ¿Que tenía algún problema? No, dijo. En un segundo venía. Y Ah. se fue. A ver si me está mandando un mensaje. No, no es él. Hasta donde él explicó, ¿fueron entendiendo, chicos? Sí, profe, todo Sí. claro por ahora. Bueno, y les voy diciendo, en la tarea 2 hay un ejercicio parecido como el 5A, que lo explica Bettina Williner, un ejercicio de este estilo, así que es el que explicó Fabián, más ver el video que está en la tarea 2. Todo lo que estamos haciendo hoy es tarea 1, 2, 3 de la unidad 3. ¿Estás, Fabián? Roxana, espera que tengo un problema con la otra máquina. Ya vengo. Bueno, entonces mientras yo les voy diciendo, lo que estuvimos trabajando hoy de la recta tangente, más la introducción, el problema de la velocidad y todo eso, está en la tarea 1. Y las derivadas por definición que les dije, la del logaritmo, la de a la x, la de seno y coseno, todo eso está en la tarea 1. La tarea 2 habla de derivadas laterales, que yo ya se las definí, y algo que voy a explicar después, continuidad y derivabilidad.
Y ahí tienen un ejercicio parecido al 5A que lo hace Bettina Williner, más este que hace Fabián. Ustedes después van a poder hacer todo el 5. Yo ahora después voy a avanzar con más reglas de derivación. Si ahora Fabián no puede volver, vemos si él no puede solucionar. Lo que pasa es que como él me dejó esto compartido, yo no puedo avanzar con nada. Vamos a ver reglas de suma, resta, multiplicación y división, que están en la tarea 3. Están las deducciones de esas reglas. Algunos de los videos... Bueno, discúlpame. Ahí Recién... está. Yo estaba haciéndoles un recuento de las tareas, ¿sí? Ah, bueno. Discúlpenme, chicos, discúlpame, Roxana, pero justo se combinan las dos cosas, que no sé qué pasó. Pasa, es la tecnología. No hay problema. Sí. ¿Puedo empezar? Sí, dale. Bueno, está entonces, con esto manifiesto la continuidad del ejercicio, ¿sí? Por derecha y por izquierda el límite, me fijo que dé igual que la imagen del punto. Pero en este caso, como es la función módulo, ¿sí? Mantiene la continuidad, ¿sí? Y no hay ningún tipo de problema. Pero si quiero estudiarlo justo en un medio, que es el conflicto, esto ya lo saben hacer. ¿Alguien tiene dudas de esto? ¿O lo explico más en detalle? Yo no tengo dudas. Bueno, está bien, ¿puedo seguir? Bueno, es muy común el tema de la derivabilidad, confundirla con la continuidad. Como se calcula un límite, en la derivabilidad yo calculo un límite, que es la definición de la derivada, ¿sí? Y en la continuidad calculo el límite de la función, ¿sí? Pareciera que es lo mismo, pero no. Fíjense que el límite que estamos calculando acá es el límite de la definición de derivada. Y el límite que calculamos acá es directamente el límite de la función, o sea, acercarnos por izquierda y derecha de un medio, ¿sí? Entonces, para los menores de un medio, esto que está acá, bueno, acá está hecho con H. Creo que vos lo habías hecho con H o con delta X, no me acuerdo, Roxana, me parece que usabas delta X. Sí, igual le dijiste que son sinónimos. Sí, le dijiste los dos. Yo también siempre uso delta X, no sé por qué acá está hecho con H. Bueno, acá está calculada la derivada para los menores de un medio. Para los menores de un medio tenemos esta rama que está acá, ¿sí? Entonces, la función es menos 3x más 2, siempre entre paréntesis porque este menos es mortal. Ese menos, ¿sí? Te cambia todos los signos, entonces siempre entre paréntesis. Y la función en el punto incrementado consiste en sustituir todas las x que aparezcan en la rama, en este caso la rama de la función, ¿sí? Por x más h, o x más delta x. En este caso hay una sola. Bueno, ¿qué va a pasar con este límite si yo lo evalúo ahí directamente? ¿Cómo tendría que dar si yo lo evalúo? Cero. Cero sobre cero. Tiene que ser un cociente de infinitesimos, ¿no? Si ustedes calculan una derivada por definición y no les da esa indeterminación, algo están armando mal. Es una forma de verificar si la armaron bien. Bueno, operando acá, haciendo distributivas, sacando vínculos, cancelando, nos queda menos 3h sobre h. Simplificamos las h y nos da menos 3. Quiere decir que la derivada por izquierda de un medio da menos 3. Quiero que me digan cuál es la interpretación geométrica de la derivada en un punto. Si yo hago la derivada en un punto A cualquiera, ¿qué interpretación geométrica tiene? Lo que se acuerden. Geométricamente, ¿qué es la derivada en un punto? Pendiente de la recta tangente en ese punto. La pendiente de la recta tangente, muy bien, en el punto este, en A, ¿no? Fíjense que a la izquierda de un medio tenemos una recta. Y la recta, mientras que siga siendo la misma recta, la pendiente es siempre la misma. ¿Me dicen cuál es la pendiente de esta recta? Menos 3. Y mirá cuánto nos dio la derivada. Acá era fácil de ver porque la rama es una recta. Si no fuera una recta no es tan fácil de ver, pero
para que lo miren. ¿Mm? Profe, Sí, viste que vos ponés f de x más h menos f de x, que f de x Sí. se toma menos 3x más 2 porque es la rama que incluye al medio. sí. Bueno, ¿vos podrías resolver menos 3 por un medio más 2 y poner eso en lugar de f de x en vez de poner menos 3x más 2? No entendí. ¿Cómo resolver? Tipo, hacer la cuenta con un medio en esa rama que incluye al un medio. Bien, ahí estarías calculando la derivada en un punto. Eso que vos Está bien. estás diciendo es cuando vos decís, voy a calcular la derivada en, ponele un valor menor a un medio, en 0. Entonces calculás la derivada en 0 y lo resolvés. Claro, Pero fíjate que lo que nos dio acá, lo que pasa es que es confuso porque nos dio un número, estás calculando la función de Sí, derivada. sí. ¿Sí? Pero no, pero está bien la pregunta, porque parecen equivalentes, ¿sí? Las dos cuentas, pero no lo son. Fíjate que hoy Claro. hicieron un ejemplo con Roxana, donde calculabas la derivada en un punto, ¿sí? Y calculabas la función derivada. ¿Qué garantía tiene la función derivada? Que después la podés evaluar en cualquier Claro. punto de su dominio. Claro, En cambio, claro. si haces la derivada en un punto, te sirve solamente para ese punto. Claro, no, tal ¿Estamos? cual. Sí. Bueno, pero está bien la pregunta. Bueno. Gracias. Ahora lo hago, ¿quedó claro? Sí, quedó claro. Ahora lo hago justo en un medio. Primero lo hice para los menores de un medio, ¿sí? La derivada para los menores de un medio, y ahora lo hago justo en un medio, ¿sí? La derivada en un medio. ¿Por qué se hace distinto? Porque si yo hago la recta numérica y acá tengo un medio, para los menores de un medio tenía una rama que era menos 3x más 2. Esto no es nada científico, solamente es para ordenar un poquito. Y para los que están a la derecha es 5x menos 2. Entonces me estoy fijando antes de un medio y después de un medio. Entonces por eso tengo que hacer, esto se llama derivada lateral. ¿Ven? Acá está hecho por derecha de un medio y acá está hecho por izquierda de un medio. Y acá aplico, fíjate que es otra fíjense que es otra definición de derivada, es la derivada en un punto. Acá estoy aplicando lo que recién me preguntaba el compañero de ustedes. ¿Sí? Estoy a la derecha de un medio, tengo esta rama, 5x menos 2. ¿Y cuánto vale en un medio? Si yo la evalúo en un medio, ¿cuánto me da la cuenta esta en un medio? ¿O qué cuenta tengo que hacer si no la quieren hacer? 5 medios menos 2. 5 medios menos 2. 5 medios es 2,5. Le resto 2, me da un medio. Mirá acá cuánto reemplacé. Que era exactamente la pregunta que hacía recién el compañero de ustedes. Claro, porque yo me confundí, pensé que antes estabas calculando la derivabilidad, pero no, me confundí. Sí, estoy calculando la función derivada, pero para los menores de un Claro, medio. No lo estoy claro. haciendo en un punto. Fíjate, si esto yo lo escribo es de menos infinito hasta un medio. Es como Claro. calcular la derivada en un intervalo. ¿Sí? Entonces Claro, no la claro. puedo reemplazar en un punto particular. Acá lo estoy haciendo exactamente en un medio. Claro. Bueno, otra vez, si hacemos la cuenta acá, para un medio por derecha, esto nos sigue dando 0 sobre 0. Pero si saco factor común 5, o sea, si factoreamos y simplificamos, la derivada, ¿cuánto nos da? Por derecha. ¿Cuánto nos dio la derivada por derecha? 5. 5. Y haciendo el mismo procedimiento, pero por izquierda, miren que ahora usamos la otra rama, ¿sí? La otra rama usamos. La derivada por izquierda, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos dio? Acá nos dio 5, menos 3. Entonces, ¿qué pasa cuando las derivadas laterales no son iguales? No existe la derivada. No existe la derivada. Sin embargo, la función era continua en un medio, pero no existe la derivada. ¿Sí? ¿Cómo se puede justificar eso geométricamente? Que tenga algún ángulo. Claro, que el traspaso de una rama, ¿sí?, a la otra, el traspaso de una rama a la otra no es suave.
Roxana se ríe a veces porque yo digo, la solución acá la tiene Luis Miguel. ¿Por qué la tiene Luis A Miguel? ver. Bueno, mirá que quedó grabado esto del canto. Y bueno, ya estamos en el horno. ¿Qué querés? Está, no, es un término, Hoy es verdad, entre es la un término. garrapata y el. Sí, es un, la pila que sí, no sé qué. Bueno, para que se acuerden, esto es un término que se usa mucho en análisis 2, cuando el traspaso de una rama a la otra es suave, o sea, cuando yo tengo un traspaso suave, así o así, ¿sí? Es derivable. Cuando el traspaso es abrupto, ya los dibujitos lo vieron hace un ratito, ¿sí? Entonces ahí no es derivable. Puntos cúspide, ¿sí? Punto abrupto, bueno, hay distintos términos, ¿sí? Bueno, entonces acá vemos que inmediatamente a la derecha de un medio es 5 la derivada, inmediatamente a la izquierda de un medio es menos 3. Entonces no es derivable en un medio. Entonces, ante la consigna de estudiar la derivabilidad, ya sabemos que esta función no va a ser derivable en un medio. ¿Por qué? ¿Cómo justifico? Porque a la izquierda y a la derecha las derivadas laterales dan distintas. ¿Eh? Y para después de un medio vuelvo a la definición de la derivada de una función en un intervalo. Acá estoy en un medio más infinito. Así que acá no lo puedo hacer para un punto, lo tengo que hacer, ¿sí? En un intervalo. Y uso la rama de 5x menos 2. Y ahí la derivada me da 5. Entonces, la conclusión de esto es, miren, acá tienen el dibujito hecho, ¿ven? Hay una b, ¿sí? En un medio, y miren la función derivada, muy parecida a la función módulo, porque ahora sufrió un desplazamiento, ¿no? Justamente. ¿Qué opinan? ¿Qué ocurre cuando yo me acerco en un medio por izquierda y por derecha? ¿Qué ocurre? No es derivable, ven que no converge al mismo valor, convergen a valores distintos. ¿La función es continua? Sí, es continuo. Es continua. ¿Y la derivada es continua? Ojo que estoy preguntando otra cosa. Miren, ¿la derivada es continua? No. No, justo en un medio pierde la continuidad. Ahora, si yo salgo de un medio, me voy a la izquierda de un medio y a la derecha de un medio, es derivable. Entonces, estaba bien esa pregunta, si una función no es derivable en cualquier punto, y no, lo tengo que analizar en el punto. Fíjense la respuesta de esto. La función es continua en todos los reales, pero no es y es derivable en todos los reales menos en un medio. ¿Entendieron? Hay que tener paciencia para estos ejercicios. Hay que analizar bien, ¿sí? Por intervalos, por partecitas, ¿sí? Bueno, acá está hecha con módulo, pero si no, al principio fíjense que la función no estaba ramificada, la tuve que ramificar para estudiarla. No sé si Roxana querés agregar algo más. No, creo que si ellos no te preguntan, me parece que está súper claro. Bueno, no sé, chicos, tienen consulta. Alguien está diciendo profe, no sé quién. A ver. Yo tenía una duda. Cuando vos calculás x mayor o menor que un medio, ahí estarías, es la ¿esto es la continuidad o lo otro que no me está saliendo porque se me entrega la derivabilidad? Eso. Pero sabés que no te entendí la pregunta, ¿eh? Si me la podés repetir, porque no sé por qué motivo. A ver, aumento el volumen, a ver. Dale, a ver. Que para cuando vos estás estudiando x mayor o menor que un medio, sí, ahí estarías viendo la derivabilidad. Todo esto es derivabilidad. ¿Sí? Todo esto que está acá es derivabilidad. Acá lo dice en el título, pero no importa porque lo pasé rápido. Todo esto es derivabilidad porque usé la definición de derivada. Para los menores de un medio, para justo un medio y para los mayores de un medio. O sea, no se puede, para una función dada así, que te aparece por ramas, ¿sí? Estudiar la derivabilidad en un solo paso. Lo tenés que como seccionar, ¿sí? Y ver qué pasa,
¿sí? En cada parte de las ramas de la función y justo en el punto donde está partido. ¿Se entendió? Claro, claro, siempre se hace así, por Sí, izquierda, por derecha y en el mirá, punto. sí, voy a hacer un dibujito sin fórmulas, solamente para que se vea, miren. Hay ejercicios hechos así, y después lo dejo a Roxana. Vos suponete que tenés una rama que es una parábola, abierta acá, y la otra rama es una recta, ¿sí? Y la recta es así, cerrado y así. Y este es el punto, voy a darle un valor, 2. Pregunto, así con el dibujo, la función f de x, que es toda, f de x, no es la de color rojo, es toda, ¿es derivable? Si yo pregunto, ¿la función f de x es derivable? Sí, ¿Qué profe. opinas? Vos decís que sí. Deberíamos evaluar, ¿o no? La derivada en la derecha de la función y en la izquierda. Bien, ¿y en 2 no? Si yo te pregunto, ¿la Sí, en dos función también. en 2 también? Bien, como las ramas son polinómicas, los polinomios son las funciones más buenas que existen, ¿sí? Son continuas, son derivables, no le pegan a nadie, ¿sí? Entonces, acá yo puedo trazar cualquier recta tangente. Sobre la recta puedo trazar cualquier recta tangente, va a coincidir con la recta. ¿Y qué pasa en 2? Si yo quiero trazar la recta tangente, acá en 2, ¿qué ocurre? ¿Qué opinan? Si yo justo en 2 quiero trazar la recta tangente, ¿puedo trazarla? Si forma un punto anguloso, no se Y bueno, podría. ahí está el dibujo. A ver, díganme ustedes, lo que interpretan según el dibujo. No les doy fórmulas No se que puede. no se puede. Si yo vengo por izquierda, la recta tangente me da así. Y si vengo por la derecha, la recta tangente me da así. ¿Puede tener un punto, dos rectas tangentes? ¿O más de dos? No. Entonces, ¿cuál era el problema acá? Justamente eso, que la derivada por izquierda me da un valor y la derivada por derecha me da otro. Las derivadas laterales son distintas. Ese es el problema, ¿entienden? Ahora, voy a hacer un pequeño... ¿Eso lo entendieron? O sea, la función no. O sea, los valores como para que dé continua son Y distintos, o sea, pero las la función. derivadas, no, las derivadas laterales son distintos. Suponete que a la izquierda Ah, o sea, de los 2, suponete que a la izquierda de 2 tenés x cuadrado, si x es menor que 2, ¿sí? Y a la derecha lo que pasa que ahora lo tengo que pensar, es, a ver, ponele 2x, si x es mayor o igual que 2. ¿Sí? ¿Cuánto vale la derivada de x cuadrado? Recién vieron la regla. No Bajan debería el ser 2. 2x menos 2, porque si no se va a 4 la imagen. Y bueno, las imágenes tienen que dar la Sí, misma. perdón, me confundí. No, Estaba pero te viendo agradezco la ayuda, valor de te x. agradezco la ayuda, pero bueno, acá la derivada es 2x. Yo ahora estoy haciendo la derivada. ¿Y la derivada de esto cuánto es? De 2x. 2. 2. ¿Sí? La pendiente es 2. Entonces, para 2, ¿sí? Para 2, acá da 4 y acá sigue valiendo 2. ¿Ves que no son iguales las derivadas laterales? ¿Eh? Sí. ¿Estamos? Bueno, entonces no lo quería hacer así algebraicamente porque es un poquito más difícil, pero lo ven en el gráfico que si yo trazo rectas tangentes me dan distintas, a la izquierda y a la derecha de 2. ¿Se ve eso? ¿Todos lo entienden? ¿Por qué no es derivable en 2? Profe, ¿se podría Sí, decir que es profe. como los límites laterales? Si los límites laterales son iguales, existe el límite. Sí, pero Algo ojo que parecido. acá, sí, pero ojo que acá no son los límites laterales de la función, son los límites laterales de la definición de la derivada. Son las derivadas laterales. Por eso digo que es confuso. ¿Ves que son derivadas laterales? Claro, claro, pero me refería ¿Eh? para más o menos el concepto. Tienen Sí, que, sí, por eso digo, es un límite, pero no es el límite de la función. No es que yo estoy calculando acercándome por izquierda y por derecha de la función, sino
me estoy acercando por izquierda y por derecha con la derivada de la función. Bueno, ¿qué pasa si ahora, mirá, grafico esto? ¿Qué opinan ahora? ¿Es derivable en 2? Sí. Pareciera que sí. ¿Saben lo que ocurrió ahora? Yo acá, ahora, en lugar de continuar en forma abrupta, continué por la tangente. ¿Entienden lo que hice? Entonces ahí hice un traspaso suave entre una rama y la otra. Y ahora la función va a ser derivable. Obviamente que cambié la función, ¿no? Porque si no, es otra cosa distinta. Bueno, eso es lo que tienen que estudiar cuando hay ramas. Si ver del traspaso de una a otra es una cosa abrupta, no es derivable, o si continúa, digamos, con un pasaje suave. Tomando Si fuera, el ejemplo anterior, la segunda rama sería 4x. claro, claro. Yo no lo quería hacer con... Bueno, ellos me lo pidieron. Imagínate que en lugar de ser una recta fuera una curva, así. Ahí ves, el traspaso es suave. Entonces, acá tengo una parábola, acá tengo otra curva, y sin embargo en ese punto es derivable. Ahí puedo trazar la recta tangente, ¿sí? Donde lo abandona una, lo llena el otro. Y además es suave el traspaso. ¿Está? Es como una carrera de posta, ¿sí? Van corriendo y le pasan la posta a uno a otro suavemente. Si lo hacen abrupto, si se la tiran, queda descalificado. Si se les cae, pierden tiempo. ¿Sí? Bueno, pasa lo mismo. ¿Quedó la idea, chicos? Así dejamos a Roxana que siga un poquito más. Sí, profe. ¿Quedó? Sí. Entonces yo hago por un lado y por el otro la derivada, por un lado y por el otro, de menores que un medio y mayores que un medio. Sí. Pero, ¿qué me da Estás calculando la derivada en un punto, te va a dar un número, ¿sí? Si esa derivada en un punto a la izquierda y por derecha de ese punto son distintas, no existe la derivada en ese punto. Geométricamente es como que acá estás calculando la pendiente de la recta tangente por derecha te da 5, la pendiente de la recta tangente por izquierda da -3, en el punto no puedo tener dos rectas tangentes, hay una sola. Y como me da dos distintas, no existe la derivada en el punto. ¿Se entendió? Sí, pero lo que se hizo de x menor a un medio y x mayor a un medio. Bien, ahí lo que hice no fue calcular la derivada en un punto, fue en un intervalo. ¿Sí? Calculé la función derivada para todos los menores de un medio. Y acá hice la función derivada para todos los mayores de un medio. Ah, claro, está bien. Como tenés fórmulas distintas, tenés que buscar las dos funciones tenés fórmulas distintas a la derecha y a la izquierda de un medio. Por eso hay que... Claro, lo que pasa que en este caso justo coincidió que también valen 5 y -3 porque a la izquierda y a la derecha tenés funciones lineales. Entonces cuando derivás te da la pendiente de esa función lineal. Claro, claro. Bueno, despacito chicos, yo sé que sabemos que es difícil, no crean, por eso el consejo de mirar todos los videos, ¿sí? No es, uno no lo dice por decir, eso tiene un fundamento, tienen que dedicarle tiempo, uno tiene que madurarlo esto. Roxana, si querés seguir. Sí. Sí, y quiero aclarar una cosita más. Sí, voy a compartir algo para terminar de reforzar esta idea. Fíjense que cuando definí derivadas laterales, acá está la diapositiva, las derivadas laterales se definen en un punto. Cuando yo digo f' por derecha y f' por izquierda, acá tiene que decir x sub 0. Cuando Fabián calculó la función derivada en la rama de la derecha y en la rama de la izquierda, no hizo derivadas laterales. No puso derivada por derecha y derivada por izquierda. Por derecha y por izquierda puso cuando trataba en un medio.
Ojo, no sé si lo dije, por ahí me confundí, por yo eso dije, quiero no recuerdo. Acá, fíjense en este ejemplo. Vieron que yo, para buscar la derivada por definición de x y de menos x, se las busqué por definición aparte y puse que era 1 y menos 1. En 0 está, porque 0, acá hicimos la demostración de derivadas laterales en 0, dijimos que no era derivable y no lo incluí en ninguna de las ramas. Y acá lo que hicimos fue buscar la función derivada de x y la función derivada de menos x, que justo dan números porque se tratan de funciones lineales, entonces coinciden con la pendiente. Pero si las ramas dejaran de ser lineales, no darían números acá, darían funciones. Por ejemplo, miren, para tomar, voy a agregar una diapositiva usando cosas que vimos hasta ahora. Supónganse que tienen esta función para usar cosas que vimos hasta ahora, ¿sí? G de x, y digo que una rama es 2x menos 3 para x mayores o iguales que 4, ¿sí? Y digo, un cuarto, todas que hoy calculamos, para x menores que 4. ¿Se acuerdan que estas dos funciones, buscamos las derivadas por definición de estas dos funciones? Esto es lo que hicieron con Mónica la clase pasada y esta la hicieron conmigo hoy. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, si yo quiero escribir G', la función derivada, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la función derivada de esto, que es lo que hicieron con Mónica el otro día. ¿Para qué valores va a servir eso? Para mayores que 4. ¿Qué encontraron como fórmula? Esto. Para menores que 4, la fórmula que encontraron conmigo de la función derivada, que era 1 medio x. En 4 voy a tener que estudiar derivadas laterales. Si son iguales, le voy a poner el igual, porque quiere decir que va a ser derivable. Si no son iguales, no. Entonces, G' en 4, la voy a tener que estudiar de manera lateral. ¿Se entiende, chicos, ahora o no? ¿Quedó más claro? Claro, profe, y si dan iguales, ahí sí le agrego Si el dan igual iguales, hay que ponerle el igual en la rama. Claro. Y si no, no. Claro, entiendo. G' en 4 por derecha va a ser el límite. Cuando x tiende a 4 por derecha de G de x a la derecha es esto. Menos G de 4. 2 por 4, 8, raíz de 4, sobre x menos 4. Habrá que calcular este límite. G' en 4 por izquierda. Límite para x tendiendo a 4 por izquierda de G de x por izquierda es esta fórmula. Fíjate, Roxana, que me parece que hay un numerito que pusiste mal, a ver, fíjate. Me parece que es menos 3, a ver, fíjate, o 2 estoy por confundido 4, yo. 8, menos No, la función. 5, acá, esto. No, y 2x menos, Sí, menos acá, 3. no sé por qué puse menos 4. Acá va menos 3. Bueno, ahora acá viene algo que tiene que ver con la propiedad que vamos a ver ahora. Si yo tengo que poner G de 4 se calcula en la rama de arriba. Yo acá voy a tener que poner raíz de 5. ¿Sí? Sobre x menos 4. Ahora después vamos a ver una propiedad que vamos a ver ahora. Si yo demostré que esta función es continua en 4, cosa que no hicimos, porque no sé, yo inventé cualquier cosa, es probable que esta función ni siquiera sea continua en 4. Si no es continua en 4, no va a ser derivable. Yo inventé cualquier cosa ahora, pero lo que me interesa es que tienen que entender que
para cada rama uno busca la función derivada y en el punto donde la rama se divide hay que usar derivadas laterales. Ojo que a lo mejor en este ejercicio no tiene sentido estudiar esto porque es probable que en 4 la función no sea continua. Si no es continua la función, no voy a poder estudiar derivabilidad. Ahora vamos a ver cómo relacionamos continuidad y derivabilidad. ¿Sí? Profe, Sí. entonces la función derivada del ejercicio que hicimos recién con el profe, como dio números es confuso, pero quedaría -3 para una rama y 5 para la otra, ¿no? Claro, porque como estas ramas son rectas, entonces la derivada te van a dar números. Por eso te confundís vos. Pero Claro, es la función pero como derivada. la X. Es como la misma, ¿te acordás como la del módulo? También me dieron números. Acá también me dieron números. ¿Pero por qué me dieron números? Porque estas ramas son rectas. Cuando vos tenés rectas, las derivadas van a ser constantes. Pero esto es la función derivada. Fíjate que yo no dibujé un punto en uno, yo hice la recta que pasa por uno. Esta es la función derivada de esta. Es una función constante. Claro, sí, está bien. ¿Está? Ustedes como vieron números, no vieron fórmulas, se creyeron que... ¿Sí? ¿Estamos? Ahora vamos a avanzar igualmente con otros ejemplos y por ahí se aclara el panorama. ¿Sí? Profe, una duda. En la Sí. diapositiva anterior, en la que Dale. estábamos analizando. ¿Está? Esta, sí. Bueno. Para analizar la derivabilidad en 4, yo no No va a puedo... tener sentido acá en 4 estudiar la derivabilidad. Te digo por qué. Porque g de x en 4 no es continua. Ok, pero ¿puedo plantear la pregunta igual? Sí, pero acordate que vos, para estudiar la derivabilidad, la función tiene que ser continua, porque si la función hace esto, por ejemplo, una discontinuidad evitable, no tiene sentido estudiar la derivada acá. Y si tengo evitable, esencial, perdón, de salto finito, de salto infinito, no tiene sentido estudiar la derivada acá. Y tampoco tiene sentido estudiar la derivada en puntos abiertos. ¿Por qué? Porque tiene que existir la imagen en el punto. Entonces en puntos abiertos tampoco. La derivabilidad solo tiene sentido estudiarla en funciones continuas. Eso a lo mejor yo hoy no lo machaqué y por eso también, por eso es mi idea de usar el x sub 0. Es lo que les dije hoy al comienzo. X sub 0, que es donde calculamos la derivada, no solo tiene que pertenecer al dominio de la función, sino que la función tiene que ser continua en X sub 0 para que yo pueda calcular la derivada. ¿Sí? Dale, Sí. Preguntame lo que quieras, decime. Ok. En vez de analizar límite por izquierda y por derecha, yo no podría reemplazar en la función Bueno, derivada eso es por por izquierda y regla, por lo que derecha. vos me decís es reemplazás por 4 acá y reemplazás por 4 acá y como Claro, las y debería cosas dar lo están... mismo. Bueno, a ver, eso es por regla práctica, ¿sí? Te sirve para verificación, pero cada vez que vos tengas que decir que en un punto no es derivable, se debe usar definición, no se puede usar la regla práctica. Porque hay algunos casos donde por regla práctica las cuentas son coincidentes y si vos lo haces por definición resulta que no. Entonces, con que haya un ejemplo que pase eso, es suficiente para que no sea un método genérico, ¿sí? Es válido lo que vos decís. De hecho, si acá reemplazo por 4 me dan cuentas distintas, quiere decir que podés caer en esto, que las derivadas laterales no existen, pero acá sería un error analizar derivada en 4 porque en 4 la función no es continua, entonces no tiene sentido estudiar la derivabilidad en 4. Pero sí puedo encontrar la función derivada de esta función. En 4 la derivada no va a existir, pero porque no va a existir porque la función no es continua, no porque las derivadas laterales sean distintas.
Y si vos usas regla práctica, puede que me contestes, las derivadas laterales son distintas porque las cuentas te dan distintas y resulta que acá no se puede estudiar derivadas laterales porque esta función en 4 no es continua. Ok, entiendo. ¿Está? Entiendo, Entonces, sí. tenés que tener cuidado con eso porque no es conceptual, ¿sí? Sí, sí. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. Bueno, avanzo con esto. Ahora para terminar de confundirlos. Fíjense, esto está en los apuntes de cátedra, en los apuntes de clase, perdón, yo siempre digo apuntes de cátedra. Es la página donde está demostrada esta propiedad. Y también de esta propiedad se habla en la tarea número 2, que después tendrán que ver en detalle. Esto escrito en palabras, ¿sí? Dice, si una función es derivable en x igual a a o x sub 0, como ustedes quieran, recuerden que cada vez que dice a, yo también digo x sub 0. Dicho de otra manera, si existe f' en x sub 0, existe la derivada en un punto, entonces f es continua en dicho punto. Lo llamen A, lo llamen x sub 0. Acá está la demostración que está en los apuntes de clase. La voy a ir siguiendo desde acá. Fíjense, si queremos demostrar que la función es continua en A, tenemos que demostrar esto. ¿Se acuerdan el tercer renglón de la definición de continuidad? El límite para x tendiendo a A tenía que coincidir con la imagen en A. ¿Sí? Tenemos que demostrar esto. Partiendo de esto, tenemos que demostrar que la función es continua. ¿Sí? X sub 0, acá está explicado para cambiando la letra. Entonces, para hacer esa demostración, se parte de el límite para x tendiendo a de f de x menos f de a. Toda demostración parte de algo, los matemáticos, ustedes miran, ¿por qué partimos de ahí? Y porque partimos de ahí porque sabemos a dónde queremos llegar, ¿sí? Fíjense en que esto es un infinitésimo. Cuando x tiende a a, esto tiende a f de a, esto es un infinitésimo para a. Ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos y dividimos por x menos a. Dentro del límite lo puedo hacer porque si x tiende a a, esto es distinto de 0, porque x no toma el valor a. Entonces, multiplico y divido por x menos a. Ahora hago propiedades de los límites. Límite de un producto, producto de límites. Le reparto el límite a este cociente y le reparto el límite a esta diferencia. Eso es lo que está escrito acá. Y fíjense en que esto es la definición de derivada en un punto. Es el límite del cociente incremental. F de x menos f de a sobre x menos a. Esto, ¿por qué? Pensé que estaba con el puntero láser. Esto es la definición de f' en a. Y esto, cuando x tiende a a, es un infinitésimo, tiende a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? f' en a existe por hipótesis. ¿Qué quiere decir que existe? Que esto va a ser un número. Porque si esto fuese infinito estaríamos en problema, porque infinito por 0 es una indeterminación de los límites. El producto de un infinito por 0 es una de las indeterminaciones que no vimos por métodos algebraicos. Pero como por hipótesis me dicen que existe la derivada en a, existir quiere decir que me da un número. Esto es un número. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, fíjense en de lo que partimos y a lo que llegamos. ¿Qué es esto que pusimos acá? ¿Ven? Partí de esto
llegué a esto. Ahora aplicamos límite de la resta, resta de los límites. Esto es el límite de una constante, porque f de a es una constante. El límite de una constante es la constante. Esto vale f de a. Y f de a es lo que pusimos acá. Es el límite de una constante. Y el primero lo dejo como está. Y ahora f de a lo paso para el otro miembro sumando. ¿Y qué demostré? Demostré esto. Si demostré esto, estoy diciendo que el límite para x tendiendo a de f de x coincide con la imagen en el punto. ¿Qué significa eso? Que la función es continua. F es continua en x igual a A. Entonces, fíjense, si la función tiene derivada en un punto, me garantiza la continuidad. Si es derivable, es continua. Ahora, al revés se llama recíproco, ¿sí? El recíproco es la que va al revés. El recíproco es falso y lo demostramos en ejemplos anteriores. Este sería el directo. Si existe f' en A, entonces la función es continua en A. El recíproco es falso. El recíproco es la proposición que va al revés, o sea, partiendo de esto y llegando a esto. Esta sería la proposición. Si f es continua en A, entonces existe f' en A, esto es falso. Y lo acabamos de demostrar recién, tanto Fabián como yo, en el ejemplo de la función valor absoluto. El módulo de x, ¿sí? En x sub 0. ¿Qué pasaba en x sub 0? Es continua. Y sin embargo demostramos que no existía la derivada en 0. Entonces, que una función sea continua en un punto no me garantiza que sea derivable. Y aclaro algo más. No puedo calcular derivadas en puntos donde la función es discontinua. No tiene sentido estudiar la derivabilidad en puntos donde la función es discontinua. ¿Estamos? Profe, ¿y si nos piden estudiar la continuidad en un punto, podemos usar cualquiera de los dos? ¿La continuidad? Sí. La continuidad es la definición de continuidad que vimos. Que sea continua no quiere decir Claro. que sea derivable. Ah, Entonces, ¿a qué te referís? No, sí, me confundí. No, nada. Si es continua, no significa que es derivable, son procesos distintos. Sí. Fíjate Claro. recién, Fabián, en el ejercicio que estudió. Primero analizó la continuidad de la función. Después analizó la derivabilidad de la función, ¿sí? Claro. ¿Y Sí, qué sí. demostró? Que No, pero lo a que habíamos pesar de visto ser era que continua, no se cumplía la derivabilidad en ciertos puntos, ¿sí o Claro. no? Pero ¿Cómo? primero estudió la continuidad. Claro. De la manera que estudiamos la continuidad siempre, ¿sí? Sí. Bueno, este PowerPoint termina acá, pero voy a seguir con otro. Voy a seguir con algunas reglas más de derivación, ¿sí? Que están todas demostradas las reglas de derivación en la tarea 3.
Yo ahora no voy a hacer las demostraciones, se las voy a decretar las reglas para que las puedan aplicar, ¿sí? Incluso creo que yo hago la demostración de constante, de suma, me parece, o yo o Williner, alguna de las dos. Creo que yo hice y usé este PowerPoint de fondo, ya no me acuerdo cuánto hace que lo hice. Las demostraciones no las voy a hacer, ¿sí? Se las voy a decretar, fíjense. Esta es una regla. Si tenemos una constante multiplicada por una función, la derivada es la constante por la derivada de la función. Pongo un ejemplo de esto. Me pongo en formato presentación. A ver qué... acá, esperen que voy a poner en negro. Supónganse que tenemos esto. G de X es 5 por X a la octava. Tengo una constante multiplicada por una función. Si aplico esta regla, la derivada es la constante por la derivada de esto, que es una de las reglas que vimos. ¿Cómo derivo esto? Bajo el 8 multiplicando y le resto 1. Paso en limpio, 40x a la séptima. Vamos a otro ejemplo. H de X. 20 por el logaritmo natural de X. La función derivada es, yo acá tengo una constante multiplicada por una función. La regla dice que es la constante por la derivada de esta función, que no hice la demostración, que la van a tener que ver en video, que es 1 sobre X. Otro ejemplo, m de X. Raíz de 5 por e a la X. Constante por función. Si quiero sacar la derivada, es la constante, que es raíz de 5, porque es un número, por la derivada de a la X, y la derivada de a la X es e a la X. Estamos buscando funciones derivadas usando reglas. ¿Se entendió esta regla? Sí, profe. Bien, paso a la segunda regla. Si tienen una suma o una resta entre dos funciones, se demuestra que la función derivada es la suma o la resta de las derivadas respectivas. Pongo un ejemplo en esta diapositiva de esto. Supónganse que ustedes tienen P de X, que es seno de X más 4 por el logaritmo de X. Acá tengo una suma de dos funciones. Esta es una función y esta es otra que a su vez es una constante por una función. Bueno, ¿qué me dice esta regla? Que tengo que derivar el seno. Van a ver en el videíto que la derivada del seno es el coseno de X. Se demuestra esto, eso lo tienen que ver en video. Pero ahora estoy usando regla más. Y acá aplico la regla de arriba, constante por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre X. Si tuviese resta, pongo resta. Y si tuviese producto, pongo producto. Ah, no, con producto no. Con producto no vale esto, ¿eh? Guarda. Esta regla solo es para suma y para resta. No me lo hagan para producto. ¿Estamos de acuerdo, no? Solo para suma y resta. Para producto no vale ni para producto ni para cociente. No sea cosa que me empiecen a distribuir la derivada a producto y cociente. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en el video tutorial donde yo hago toda la demostración de esto, que uso este PowerPoint,
Están todas las demostraciones, van a ver que uso este video, todo esto se explica paso a paso. Ah, esperen, acá les quería mostrar, que es donde demuestro lo que recién les decía. ¿Vieron la regla? Que si el logaritmo es en otra base, queda esta regla, justo sale de acá, porque esto es por cambio de base, lo explico en el video. El logaritmo en base a de x, si aplico cambio de base, eso es logaritmo natural de x dividido logaritmo natural de a. El cambio de base lo estoy pasando a base e, entonces por eso pongo logaritmo natural arriba y abajo. Arriba se pone el logaritmo del argumento y abajo se pone el logaritmo de la base. Y fíjense en que este cociente lo puedo escribir como un producto. Y esto es una constante. Esto es constante por función. Aplico la regla que recién les expliqué. Es la constante multiplicada por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Y ahí les queda la regla que les había contado hace un ratito, que si el logaritmo no es en base e, sino en cualquier otra base, la regla queda 1 sobre x, logaritmo natural de la base del logaritmo. A partir de ahora pueden usar la regla, pero la regla sale de acá. ¿Está? Eso lo explico en el video y ahora se los dije rápidamente. Después también está hecha la demostración de la derivada de la suma, y hay un montón de ejemplos que yo explico. Estos ejemplos no los voy a explicar porque están explicados en el video. Después estos ejemplos los miran en el video. Yo ahora les inventé otros distintos para que avancemos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a las otras reglas, producto y cociente. Que como les anticipé recién, no es distributiva la derivada respecto de producto. Voy a agregar una diapositiva para que quede bien claro esto, ¿sí? Si tenemos la función que escribí hace un rato, p de x, ¿qué es? Era seno de x más, creo que había puesto 4 logaritmo de x. ¿Sí? Si yo acá en vez de un más tengo un por, está recontra mal hacer esto. Ahora lo pongo. Esto es un disparate. ¿Está claro, no? No puedo distribuir a un producto las derivadas. No es la derivada del primero multiplicado por la derivada del segundo. Esto está mal. No sé si quedó claro. Sí, profe, está bien. ¿Está? Bueno, vamos a ver las reglas que también se las voy a decretar, las reglas, ¿sí? Si ustedes tienen un producto de funciones, la demostración está hecha en la tarea 3, esta creo que la hace Willy y yo hago la de sumas y restas. Dice que es la derivada de la primera función o del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Les pongo un ejemplo rapidito de esto. Ejemplo. ¿Ven el rojo o cambio a negro? No, se ve. ¿Se ve bien? Bueno, supónganse que tengo p de x igual a, bueno, la que puse antes, seno de x por 4 logaritmo de x. Esto sería mi f y esto sería mi g. ¿Sí? Si quiero puedo poner el 4 adelante, total es un producto, y dárselo al seno de x, pero se lo asigné al logaritmo. Entonces, ¿qué me dice la regla? Me dice, derive el primer factor, la derivada del seno, coseno, por el segundo factor sin derivar.
más, dice la regla. El primer factor, la función del primer factor la deja como está. Pongo seno de x. Por, y ahora derive el segundo. Y para derivar el segundo voy a usar la regla de constante por función. Pongo la constante por la derivada del logaritmo 1 sobre x. Veo si puedo hacer algún tipo de álgebra como para que me quede más chico. No hay mucho para hacer acá. Lo que les decía, el 4 si quieren lo ponen adelante, porque es un producto, es conmutativo. Acá lo mismo. Y si quiero puedo escribir eso así, ¿no? Y ahí tengo terminada la derivada y no hay mucho más para hacer. ¿Sí? Después voy a hacer algún otro más. Hago uno de cada uno en esta diapositiva para que les quede la derivada del producto y ahora viene la derivada del cociente. Si tenemos un cociente entre funciones, la regla dice, derive el numerador y multiplíquelo por el denominador sin derivar. A eso réstele, la regla dice reste, el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Y a todo eso divídalo por el denominador al cuadrado. Estas reglas hay que sabérselas. La ventaja de la virtualidad es que pueden tener un machete al lado y nosotros no nos damos cuenta. Si estuviesen en clase presencial, el machete en el parcial no lo pueden tener. En la virtualidad se pueden hacer un machete y lo pueden mirar, así que estudian menos cosas de memoria. ¿Sí? Un ejemplo de esto, rapidito. Supónganse que tenemos que Q de X es 3 coseno de X dividido X a la tercera. Entonces, aplico la regla. ¿Qué me dice? Derive el numerador. Para derivar el numerador tengo constante por función. Pongo la constante por. La derivada del coseno está demostrado en los videos que van a ver, es menos seno de x. Pongo el menos adelante y pongo seno de x ahí. Esto es la derivada del numerador. Multiplíquela por el denominador sin derivar. Hice esta partecita. Ahora menos. Deje el numerador como está y multiplíquelo por la derivada del denominador. La derivada del denominador es una de las reglas que vimos recién. Bajo el 3 multiplicando y le resto 1. Hice esta partecita. Y ahora todo esto divídalo por el denominador elevado al cuadrado. Potencia elevado a otra potencia. Ahora vamos a ver qué hacemos. Si quiero esto achicarlo un poquitito, no puedo hacer mucho. Ni se les ocurra poner seno de x cuarta porque caigo desmayada. Por eso puse un punto gigante, ¿no? Si ustedes me llegan a poner seno de x cuarta, arruinaron el ejercicio. Por eso, para no tentarse, pongo el x cubo adelante, cambio un orden, aplico conmutativa del producto. Lo mismo acá. Ni se les ocurra poner coseno de 3x cubo, porque arruinaron el ejercicio. Por eso, para no tentarme, este 3 con este 3, pongo 9. X cuadrado, coseno de x. Sobre, y acá tengo una potencia elevado a otra potencia, ¿qué se hacía con los exponentes? Se multiplican. Esperen que voy a cerrar una puerta. Se multiplican. Queda x a la sexta. Te cierro un poquito, mami.
¿Estamos? Profe, Sí. ahí no podría simplificar sacando factor común x al cuadrado en el numerador. Sí, si quiero achicar sacando factor común, puedo. Saco factor común x cuadrado. ¿Sí? Si quiero saco 3 también de factor común. Me quedaría menos x seno x menos 3. Y si quiero que queden los dos positivos, puedo sacar el menos afuera también. 3 coseno x dividido x sexta, y ahí puedo simplificar. Pero más que eso no puedo hacer. Son reglas, ¿sí? Estas reglas, todo el ejercicio 8 de la práctica se hace aplicando estas reglas. Si hay tiempo, yo tengo para hacerlo. Eso. ¿Querés, antes Como quieras. Sí, antes de que pasemos... Por eso te dije, hoy... Claro, en vez de yo estar inventando, hacete, aunque sea uno del ejercicio 8, ¿sí? Sí, no te lo había dicho porque no... Claro, ves no lo vi allá en el acá momento. ejemplos, bueno, los inventé en la diapositiva anterior. En vez de inventar yo ejemplos, hacete del ejercicio 8, ¿sí? Sí, por supuesto. ¿Querés que lo comparta ahora? Esperá que sí, que ahora dejo de compartir yo y te Dale. dejo a vos. Listo. Bueno. Va a ser alguno del ejercicio 8 el profe. Una de las preguntas que siempre hacen con respecto a esto cuando uno va armando la tabla de derivadas, si uno se tiene que acordar de todo eso. ¿Se ve ahí, Roxana? Sí, ahí se empieza a ver. Sí. Bien. Si uno se tiene que acordar de todas las reglas de derivación, la verdad es que la práctica hace al derivador, digamos, de alguna manera. Pero pueden hacerse un machetito, tenerlo claro, al lado. Teniendo mirá, yo tengo la tabla, creo que por acá debo tener la tabla. Pero si cada vez que tengo que derivar me tengo que fijar en la tabla, empiecen a ejercitar el cerebro que tengan mal de December cuando sean grandes. por eso la práctica todavía hace. Ni tengamos. Claro, por eso, bueno, yo en mi caso no lo aseguraría, pero bueno. Bueno. Por eso conviene ir practicando porque uno después se lo termina aprendiendo, digamos, esa es la idea. Bueno, a ver, no sé, hicieron ejemplos más difíciles. Acá tenemos sumas y restas. Siempre al ejercicio lo pueden acomodar para poder derivar. ¿Qué hago? ¿Producto, Roxana? O a ver si hay alguno de producto. Acá hay productos. Ese está lindo. Sí. Bueno, acá tengo producto, ¿ven? El que vos quieras, Val. No, pero esta es la función U, por ejemplo, y esta es la función B. Bueno, ¿cómo es la regla de...? Hay que calcular la derivada, la consigna dice eso, ¿no? ¿Cómo hago para calcular la derivada de esta función f? ¿Qué tengo que aplicar, chicos? Es la derivada del primer término. La derivada del primero, lo voy a escribir así en forma genérica, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado. Bien, y si tuviera tres productos, tres factores, ¿cómo lo harían? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo tienen que hacer? Si acá apareciera por seno de x, por ejemplo, ¿qué deberían hacer? En el primer término se deriva el primero, en el segundo y en el tercero el tercero. Claro, exactamente, se van sumando, primero se suman todos, producto de los tres y de a uno por vez derivado. ¿Está? O sea, derivan el primero, como dice la compañera de ustedes, los otros dos sin derivar, multiplicado, más el primero sin derivar, el segundo derivado y el tercero sin derivar, y así sucesivamente. Bueno, cuando voy a derivar el primero, veo que es una suma, así que yo puede ocurrir que tenga que aplicar la regla de derivación dentro de otra regla de derivación. Eso es muy común.
¿Y cómo se deriva una suma algebraica? Derivando los dos por separado, ¿no? Derivando los dos. Me dicen la derivada del primero es constante menos 1 por función que es x cuadrado. A ver. Menos 2x. Menos 2x. ¿Están todos de acuerdo que es menos 2x? ¿Y por qué es menos 2x? Dejo el menos 1 y la derivada de x cuadrado, bajo el exponente y le resto 1. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Bien, cuando voy a... lo que pasa que para aquellos que saben derivar va a ser fácil, pero para los que están derivando por primera vez les va a costar un poquito. Cuando voy a derivar el segundo, pareciera que tengo una división, ¿o no, Ani? ¿Qué opinan ustedes? Y puede ser ¿Tengo un cociente? un cuarto por X. Claro, lo puedo derivar, lo puedo pensar así, como el denominador es una constante, lo puedo pensar de esta manera, que es mucho más fácil. ¿Cómo se deriva una constante por una función? ¿Cómo se deriva una constante por una función? Se deriva la función y después se multiplica por la constante. Claro, dejo la constante y derivo la función. Bueno, acá pasa lo mismo. La derivada de un cuarto de x. Un cuarto. Un cuarto por 1, que va a quedar un cuarto. Por e a la x. ¿Por qué aparece ese e a la x ahí? Porque la derivada de e a la x es e a la x. Claro, estoy derivando el segundo factor, el segundo b. Estoy aplicando la regla, estoy por acá. Más el primero sin derivar, menos x cuadrado más x sobre 4, y ahora tengo que derivar de, este lo hago yo porque lo sé hacer, la derivada de a la x, e a la x. Estuve practicando anoche. Y se terminó la derivada. La derivada se hace en un solo paso. No pueden estar derivando una partecita del ejercicio, después derivan otra, después... No. En un paso hay que derivar. Es como morir de un palazo, así, mejor, ¿no? Que estar sufriendo ahí. Es lo mismo, ¿está? Después esto se podrá acomodar, se podrá sacar factor común, e a la x, por ahí se pueden agrupar términos. Eso es otra cosa, pero la derivada se hace en un solo paso, ¿sí? Váyanse acostumbrando a hacer algún paso algebraico, porque después con estas derivadas se va a trabajar algebraicamente. Entonces, es importante hacer los pasos algebraicos, ¿sí? ¿Se puede agrupar algún término acá? A ver, menos x cuadrado es el único cuadrático que tengo. Y después, ¿cuál le seguiría? 2x y x sobre 4. Menos 2 más un cuarto. ¿Cuánto te da menos 2 más un cuarto? Menos 7 cuartos. Ponele que fuera así, más un cuarto. Bueno, pero la derivada terminó en el primer paso, ¿eh? ¿Estamos? Se terminó de derivar acá en el primer paso, ¿eh? Después uno lo puede acomodar, porque por ahí a esto lo puede volver a derivar, igualar a 0, buscar los positivos, los negativos, bueno, lo que sea, lo que vuelva, lo que aparezca, digamos, ¿sí? Pero la primera derivada se hace así. A ver, ¿se animan? ¿Hacemos este? Rapidito, lo más rápido posible. Sí. Dale, bueno. Ahora la variable independiente es t, pero en definitiva es lo mismo, ¿eh? Bueno, ¿qué operación predomina acá? ¿Qué operación predomina? La resta. La resta, exactamente. Tengo que separar en términos. ¿Y dentro de cada término tengo productos o no? Acá tengo un factor, acá tengo otro, acá tengo un factor y acá tengo otro. Es más, podría haber aplicado distributiva también, tranquilamente, ¿eh? Bueno, ¿cómo se deriva una resta? O una suma, ¿cómo se deriva? Cada término por separado. Cada término por separado y después los resto o los sumo. En este caso los tengo que restar. Pero cuando voy a derivar el primero, veo que tengo un producto, tengo una multiplicación.
Entonces tengo que aplicar la regla anterior. ¿Se la acuerdan de memoria o la anoto acá? El primer El término. primero derivado por el segundo Bien, sin la derivada derivar de 2t, por seno de t. sí, pero no te escuché cuál era la derivada de 2t. Por ahí lo dijeron y no lo escuché. 2. 2 por el segundo sin derivar. Seno de t. ¿Profe? Sí, Igualmente 2t no sería una constante, no lo podés separar y derivar no estoy de directamente solo. acuerdo. Es constante por función. ¿Por qué decís que es una constante? Porque t es un número y 2 por un número. ¿Y por qué te es un número? Fíjate acá la función de quién depende. ¿Cuál es la variable independiente en este caso? F de t. No, la variable independiente, ¿cuál es? Ah, t. T. Acá estábamos derivando respecto de x. Y acá estoy derivando respecto de t. Quedó claro que 2t no es una... Si no, todo sería constante acá, ¿o no? A ver si te referís a eso vos. ¿Vos creías que t era una constante porque no era x? No, pensé que al t adoptar al adoptar un número, no sé, una función, Pero, iba a terminar multiplicándolo por una constante. pero entonces t, como acá aparece t en todos lados, todo sería un número. No entiendo el análisis. Yo para tratar de entenderte y de explicar, no me molesta la pregunta. ¿Por qué pensaste que t era un número? No es un número, es lo mismo que tener x, ¿o no? Claro. Y entonces, ¿por qué 2t para vos era una constante? No sabría explicarte mi Bueno, proceso lógico, no la sé. verdad. Pero está claro, mira, si lo cambiamos por x quedaría así, 2x por seno de x, no sé, por ahí con x es más fácil, pero en definitiva conceptualmente es lo mismo. Quedó claro que estoy derivando respecto de t, que mi variable independiente es t, y que la derivada de 2t va a ser 2. ¿Quedó claro, seguro? Sí, profe. Me dijiste que sí, pero no me quedo convencido. Bueno, no sé. Sigo. Más. A pesar de... No tendría que seguir, pero bueno, no sé, no me decís por qué consideraste a t como una constante. No sé cuál era la idea original. No sé si él no se habrá confundido con después de derivar. Que ahí te queda Sí, el 2 solo. después de derivar queda 2, ahí sí, pero 2t es como derivar 2x, va a quedar 2. Bueno, ahora dejo 2t sin derivar y la derivada del seno de t, ¿se acuerdan cuánto vale? Coseno de t. Coseno de t. Miren, hasta ahora lo único que derivé fue esta primer parte de acá nada más. Esta partecita. Solamente esto. Menos. Y ahora tengo que derivar el otro producto. Pero, ojo con este menos. ¿Qué hace un menos delante de una operación? Siempre me molesta con los signos, ¿o no? Así que es muy prudente usar ahí un vínculo, ¿sí? Porque después ese menos va a cambiar los signos de adentro. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Esto es un error muy común, que se olviden del menos ahí. Bueno, ¿cuál es la derivada de t cuadrado menos 2? Es una resta. 2t. 2t. Y la derivada de 2, ¿por qué no me la dijiste? ¿Por qué 0? Porque es 0. Bien, esto, si no lo escriben, está bien igual. ¿Por qué acá la derivada de 2 vale 0 y acá la derivada de 2t vale 2? Porque acá es constante por función y acá es constante. Lo pueden pensar así. El 2, cuando cambia la t, ¿sí? Porque la derivada es el cambio instantáneo. Cuando vale 2, si yo cambio la t, ¿cuánto vale el 2? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si yo tengo el valor 2 y cambio la variable t, ¿cuánto vale el 2?
¿Cuánto vale? Profe, ¿te estás refiriendo si hubiese una T ahí? No, estoy Ah, diciendo el 2 solo. Yo tengo el 2 solo. Si cambia la T, ¿cuánto vale? 2, sigue valiendo 2. Mira, te lo voy a decir con otro ejemplo que no les va a gustar, pero no me importa, es para que lo entiendan. Suponete que el T es el tiempo y vos te sacaste 2 en un parcial. Pasa el tiempo. ¿En cuánto se transformó ese el 2? Sigue siendo 2. Sigue siendo 2. ¿Viste? No cambia. No hay soluciones mágicas. Bueno, entonces es por eso la derivada de 2 vale 0. Porque al cambiar la variable, el 2 nació, vive y va a seguir siendo 2. En cambio, acá yo tengo 2t. ¿Sí? ¿Sí? Ahí depende del valor de t. Por eso la derivada es 2. profe, Bueno, ¿le se... gustó el ejemplo o no? Esa es mi nota. ¿Fue pertinente el ejemplo o no? Profe, Dime. también se puede pensar si tenés 2x a la 0, si se baja el 0. Claro, que te da 2t a la 0 es 1. Si bajas el 0, multiplicás y se te anula. Está bien, acepto la moción. ¿Qué sigo acá? ¿Con qué operación sigo si estoy haciendo la derivada de un producto? Con un más. Con un más. Por eso este menos tiene que ir con un vínculo después. Y ahora la derivada del paréntesis. No, ahora tengo que poner el paréntesis sin derivar, ¿o no? T cuadrado menos 2 quedó sin derivar. Estoy haciendo la regla del producto. Es u'b más u por b'. O sea, u sin derivar y ahora voy a derivar coseno de t. ¿Todos entienden lo que estoy haciendo? Este es u', esto es b, esto es u y ahora viene b'. ¿Entendieron? Quizás una estrategia a seguir para aquellos que empiezan a derivar es escribirse la formulita cada vez que derivan, ¿sí? Por ahí les resulta cómodo, digamos, en la memoria. ¿Cuál es la derivada del coseno de t? Si se acuerdan. Menos Menos seno. seno de t. Bien, miren lo que escriben ustedes. ¿Está bien? No, es con un por. Claro. En el paso siguiente, ustedes, ¿sí? Ustedes saben que la derivada del coseno es menos seno de t, ¿no? En el paso siguiente, en lugar de multiplicarlo, lo restan. Y se comieron mal el ejercicio por no poner ahí la operación correcta. Bueno, ahora lo que hay que hacer es sacar vínculos y acomodar. Quiero que me digan si algún paso de la derivada, que fue lo que hicimos recién, no lo entendieron. Si hay algún paso para repetir. Chicos, ¿hay algún Está todo paso claro, que... profe. Se entendió. ¿Seguros? Todo claro, Bueno, Sí, sí. bueno. Y ahora en el primer paso algebraico, quiero que me digan si no entendieron. En este paso algebraico que estoy haciendo acá, si hay algún problema con algún signo, algo que no hayan entendido. T cuadrado, ¿no? Sí. Por ahora ninguno. Bueno, ¿está bien porque quedó más al final, acá el último término? Este menos cambia este signo, pero este menos lo vuelve a cambiar, ¿o no? Sí, porque se podría también entender como multiplicarlo por menos 1. Claro. Es más, hasta puedo hacer distributiva con este seno de t. De eso no estoy seguro. ¿No estás seguro? No, porque no me parece. Ah, con seno sí, yo pensaba que estoy haciendo con el menos 1, porque No. cancelar no tendría sentido así. ¿Sabés por qué hice la distributiva? ¿Por qué hice la distributiva? Para ¿Qué fue lo que vi que me tentó hacer la distributiva? El 2 seno de t que está al principio.
la gran propiedad taxativa. ¿Le meto un tachón ahí o no? ¿Sí? Cancelé, diciéndolo correctamente, no existe la propiedad taxativa, ¿no? Cancelé el primero y el último término porque son opuestos. ¿Y qué más? El segundo y el tercer término. Mirá vos. ¿Sí? Si sigo cancelando no me queda nada, ¿o no? Así que así quedó la derivada de este ejercicio. La función derivada. Esta es la función derivada de esto que está acá. Mirá lo que era la función y mirá lo que es la función derivada. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, entonces se deriva en un solo paso y después, si el ejercicio lo permite, si no es una cosa demasiado engorrosa, hacen algunos pasos algebraicos, como en este caso donde se podía achicar. Igual, no sé qué opina Roxana, pero casi seguro que la derivada la van a hacer bien y casi seguro que los pasos algebraicos lo van a hacer. Claro, y a veces no llegan a la respuesta porque no hacen los pasos algebraicos, porque ustedes Sí. tienen las respuestas en la guía y no llegan a la respuesta porque no hacen los pasos adecuados. Esto implica mucho trabajo algebraico, mucho, distributiva, factor común, propiedad de cuadrado de binomio, todo eso hay que tenerlo recontra súper claro. Para eso hinchamos la paciencia en el curso de ingreso, que lo habrán hecho hace mucho tiempo porque ustedes son recursantes, pero me padecieron y me soportaron con todas estas cosas. No, y quizás ahora uno encuentra un poquito de la respuesta, viste que preguntan los alumnos, ¿y esto para qué lo quiero saber? Cuadrado del binomio, diferencia de cuadrado, factor. Bueno, todo eso que es difícil de aprender, difícil de enseñar, porque hay que practicar mucho y digamos, no están acostumbrados a usar lápiz y papel mucho tiempo. Y bueno, eso ahora, el que lo hizo y lo que lo sabe, tiene una ventaja para aquel que tiene problemas con eso. Es así. O sea, matemáticas es un ladrillo arriba del otro. Si ustedes la base la tienen endeble y bueno, es muy probable que entiendan derivar, porque no son tontos. Obviamente que entienden cuando uno habla, pero el problema es después algebraico. Y eso, si no lo practican, lo van a llevar como mochila siempre, digamos. Bueno, a ver. ¿Salgo de acá? ¿Salgo de acá? Sí. Bueno. Esperá que no me acuerdo cómo era. De acá. Se escuchan ruidos aviones porque mi mamá vive cerca de Palomar. Bueno, mientras no se escuche un silbido, mientras que no se escuche un silbido y un bombazo. Aunque, porque algunos aviones todavía llegan de, qué sé yo, de la Fuerza Aérea, no sé qué aviones. Bueno. O de Calafate. Sí, de Calafate, seguro, ¿viste? Porque anularon este aeropuerto tan lindo que teníamos que nos permitían hacer viajes económicos. Ni hablemos del tema que me tiene recaliente el tema. Bueno, a ver, para pulir lo que tenemos hecho hasta ahora. Con todo lo que vimos, hasta el ejercicio 8 inclusive, pueden hacer, pero sin ningún tipo de dificultad, porque lo que hicimos en clase, más lo que van a ver en los videos de la tarea 1 y 2, con el 8, 1, 2, 3, hasta el 8 inclusive. Lo que no practicamos es nada de recta tangente, ¿sí? Y los ejercicios son muchos de recta tangente. Hay muchísimos, desde el 9 hasta el 20 son todos de recta tangente. ¿Qué pasa? Tienen que empezar a pensar ustedes solitos algunos de esos ejercicios. Yo les voy a compartir ahora un PowerPoint que se los voy a dejar tipo machete ayuda, aunque la clase que viene vamos a hacer algunos de recta tangente, pero van a tener que ponerse en acción ustedes y empezar a pensar ustedes. A ver, ¿por qué me vino hasta acá? Ahí está. Bueno, este PowerPoint yo se los voy a subir. En la primera diapositiva tienen 4 ejemplos de reglas de derivación de lo que estuvimos explicando, diferentes a todos. Los pueden ver, analizar,
pueden, como está con animaciones, bueno, como yo hubiese hecho en la clase si tenía más tiempo, piensen la derivada de esto y tienen la respuesta. Y así sucesivamente. Tienen todos estos 4 ejemplitos más de reglas de derivación, ¿sí? Este ejercicio es el ejercicio 10 de la práctica, que lo tienen subido en PowerPoint en Miel y acá lo tienen con animaciones. Piénsenlo y después tienen todo resuelto. Yo lo iba a explicar ahora en clase y encima después tienen la interpretación en GeoGebra. Traten de pensar, el 10 lo pueden sacar, ¿sí? Y después hay otros, el 12 se lo subí acá en papel y está completado en GeoGebra, el 16 lo quería encarar en la clase, igual se los dejé acá en papel. Hay mucho con anticipación, no quiero que vean las soluciones en papel. A ver, piensen ustedes ejercicios de recta tangente. En la tarea número 3 hay videos donde se explican ejercicios con rectas tangentes, incluso un poquito más complejos. Tienen que trabajar un poquitito solos. El miércoles, igualmente, yo voy a retomar, vamos a hacer algunos ejercicios de recta tangente porque es un punto fijo del parcial, y vamos a ver otra de las reglas de derivación, que es regla de la cadena. En eso me voy a concentrar el miércoles, que es la tarea 4. La tarea 4 no les pido que la miren con anticipación, pero tarea 1, 2, 3 y practicar seguro hasta el 8 inclusive e intentar hacer algo de recta tangente, que son los que van del 9 al 20, tienen que intentarlos. La clase que viene, por supuesto que haremos algunos de esos, y si a lo mejor ustedes estuvieron intentando y algunos no les salen y nos proponen, hágame este en vez de que elija yo, eligen ustedes, y encima como ayuda les dejo este PowerPoint donde algunos están resueltos. Si lo intentaron y a lo mejor ven la solución, pueden avanzar un poquitito con recta tangente. ¿Está claro, chicos? O que me pregunten, o que me pregunten por el foro, yo me fijo. Yo hoy, mañana me fijo. Mañana a la noche doy clases, pero después durante el día puedo mirar. Mónica también suele fijarse en el foro. Yo soy la más vaga para el foro porque, bueno, me dedico a hacer otras cosas. No, pero está bien, Roxana, está bien. Tampoco, con 2 que nos estuvimos mirando, ya está. Sí, para colmo mañana yo doy clase y después me enchufaron mesa de examen en la UTN. Estoy recaliente, mañana tengo un día... Claro, esta semana tenemos exámenes. Sí. Bueno, ¿está claro, chicos, todo? Tienen que madurar estos conceptos. Yo sé que no es fácil, pero hay que ir madurándolos. Si yo veo que necesito darles alguna clase de recuperación, después vamos a combinar. Un día que puedan todos, yo hago una clase de recuperación, recuperando un poquitito el miércoles, porque esto de recta tangente lo tendría que haber dado el miércoles. Me pasó al día de hoy, ¿sí? Hoy me iba a dedicar a todas las reglas, hoy di una parte de las reglas y me quedó la otra regla para la clase que viene. Y no pudimos practicar recta tangente, ¿sí? Hicimos algunos ejemplos básicos, porque no es que no les hice ningún ejemplo, pero hay otros que se complican un poquitito más, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Está todo claro? Todo claro. Sí, se entendió. ¿Sí? profe, se entendió. ¿Estoy compartiendo? Ahí dejé de compartir. ¿Ahí me ven? Sí. Bueno, estaba compartiendo el PowerPoint. Bueno, le subimos como siempre, yo le subo todos los PowerPoint, incluso le subo este último, que no lo usé, donde tienen ejercicios resueltos. Parte de este PowerPoint lo voy a usar la clase que viene, y si ustedes me preguntan, todavía me falta una de las reglas. En este PowerPoint aparece regla de la cadena que todavía no vimos, vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer así.
¿Está todo claro? Tienen mucho para trabajar, pero tienen que practicar muchos chicos, ¿eh? Ya hay la mitad de los alumnos en la clase y calculo que son la mitad que hicieron la evaluación 1. El resto ni están en las clases, ni hicieron la evaluación, nada. Bueno, es la bola de nieve que va creciendo, ¿sí? Profe, Bueno, tengo una pregunta. sí. 25 de mayo, ¿es el primer parcial? El primer parcial, ya te digo, espera que agarro la agenda. Espera, espera. Y ojo que hay dos fechas y a veces se confunden. Una es para los ingresantes y otra es para los... Es en la semana del 25 Claro, de mayo. la semana del 25, tiene razón el alumno, 24 y 25, pero 24 es feriado también. Es feriado porque es feriado puente, ¿sí? Esperen, ya les digo. El primer parcial es el 26 de mayo. 26 de mayo. Ese 24 que es feriado, yo no tengo problema en darles clase. Si ese día, por ejemplo, necesitamos hacer clase de consulta previa Yo al tampoco, parcial, Roxana, no tengo problema. Es por eso, algo grave, no tengo problema. 24, por más que sea feriado puente, podemos combinar, ese día no cursa nadie y hacemos una clase de repaso antes del parcial, si les parece. Estaría piola. ¿Eh? Dale, profe, excelente. Sí, sería genial, sí, profe, porque estaría yo Bueno, estoy estudiando. pero tienen que venir con dudas, chicos. Tienen que tener Claro, dudas una ustedes, clase tienen que de repaso participar. para que nos pidan todas las dudas y nosotros las respondemos, no tenemos problema. ¿Eh? Dale, yo me voy armando las preguntas. Bueno, el 26 de mayo todavía nos faltan ver, tenemos que terminar de ver toda la unidad 3 y una parte de la unidad 4 entra en el parcial, ¿eh? No toda la unidad 4, pero sí una parte. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, chicos, nos Profe. vemos el miércoles. Si Dios quiere, espero que mi mamá siga mejorando. Bueno, le está costando un poquito, pero bueno, yo ya me mudé a esta casa. Así que si ella ¿Será sigue que como alguien te hoy, quiere preguntar algo? No sé, alguien sí, decía. ¿quién me quiere preguntar? Yo quería hacer una consulta sobre el parcial. ¿Cómo es? Dime. ¿Es un